El Triángulo de las Bermudas. El sol se escondía lentamente sobre el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja intenso que se reflejaba en las aguas turbulentas del Atlántico. El barco de investigación, el Marineros del Abismo, avanzaba entre olas que parecían cobrar vida propia, y su tripulación sentía un hormigueo extraño, como si cada gota de agua los observara. Nadie dijo nada al principio, pero la tensión se hacía palpable, y los murmullos entre los marineros crecían a medida que se internaban más en lo que los mapas oficiales apenas marcaban, el Triángulo de las Bermudas. El capitán Jonathan Reid, un hombre curtido por años de navegación, observaba la brújula y el radar con creciente inquietud. Las lecturas eran erráticas, girando sin sentido y mostrando posiciones que no existían. «Esto no tiene lógica», murmuró mientras sus dedos golpeaban nerviosos la mesa del puente de mando. Su mirada se posó en el horizonte, donde el cielo y el mar se confundían en un gris metálico, como si algo invisible los estuviera absorbiendo lentamente. Entre la tripulación se contaban historias antiguas, leyendas que decían que barcos y aviones desaparecían sin dejar rastro. Los marineros más jóvenes sonreían nerviosamente, pensando que eran simples cuentos para asustar a los novatos, pero las miradas de los veteranos eran distintas, cargadas de miedo contenido. Nadie quería recordar la historia del USS Cyclops, ni los relatos de aviadores que, al volar sobre esas aguas, reportaban brújulas que giraban como locas y radios que emitían voces que no pertenecían a ningún humano. A medida que avanzaban, el mar comenzó a comportarse de manera extraña. Las olas se levantaban y caían en patrones que desafiaban toda lógica, y la niebla empezó a envolver el barco, gruesa y silenciosa. Jonathan Reid sintió un escalofrío recorrer su espalda, y por primera vez en su carrera, la experiencia no le ofrecía seguridad, sino un instinto primitivo de peligro. «Mantengan la calma, repetía, pero incluso él sabía que algo invisible estaba observando cada movimiento de la tripulación. Los radares de a bordo comenzaron a emitir pitidos continuos, señalando objetos que no existían en el océano. Luces inexplicables surgían en la distancia, formando patrones geométricos imposibles. Algunos marineros intentaron grabarlo, pero las cámaras y teléfonos fallaban al instante, mostrando solo un vacío absoluto. El miedo comenzó a mutar en paranoia. Sombras que no tenían fuente aparente se deslizaban por la cubierta y los pasillos, y susurros apenas audibles rozaban los oídos de quienes estaban solos. Una noche, mientras la tormenta comenzaba a formarse, se escuchó un estruendo ensordecedor bajo el casco del barco. Era un golpe seco y profundo, como si el océano mismo hubiera dado un puñetazo al Marineros del Abismo. Jonathan corrió al puente y miró por la ventana, pero lo único que vio fue un horizonte negro e infinito. La brújula giraba sin control, los instrumentos fallaban y de pronto un grito desgarrador proveniente de la bodega rompió el silencio de la noche. Los marineros corrieron solo para encontrarse con que la puerta estaba cerrada desde dentro y nadie respondía. El miedo se convirtió en pánico cuando, al abrir la bodega con esfuerzo, encontraron la escena que nadie esperaba. Todos los suministros y equipo de investigación estaban destrozados, y en el suelo, un rastro de agua que parecía moverse por sí mismo se dirigía hacia el mar, como si el barco estuviera siendo arrastrado por una fuerza desconocida. Nadie podía explicarlo. Incluso los más escépticos comenzaron a murmurar que algo sobrenatural o extraterrestre los estaba observando. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal de YouTube y Spotify, Historias de Terror. La oscuridad del Triángulo de las Bermudas apenas está comenzando, y lo que sigue te pondrá la piel de gallina. A medida que avanzaban, el Marineros del Abismo comenzó a sentirse extraño, como si el barco mismo tuviera conciencia. Las luces parpadeaban sin razón, y los motores emitían vibraciones que no podían explicar. Cada marinero sentía un peso invisible en el pecho, y las voces que susurraban en los corredores comenzaron a volverse más claras, nombrando a cada uno de ellos por su nombre, prometiendo cosas que ningún humano podía saber. El capitán decidió dar marcha atrás,
pero los instrumentos indicaban que habían perdido toda noción de dirección. El mapa ya no tenía sentido y las coordenadas se mezclaban con cifras imposibles de interpretar. Jonathan Reed sintió que el barco no respondía a sus órdenes. Era como si estuviera en manos de un ente que jugaba con su destino. La sensación de vértigo y desorientación era total. El océano se había transformado en un laberinto que no tenía salida. En la siguiente madrugada, un marinero desapareció. Nadie lo vio irse y las cámaras mostraban solo una sombra difusa que se desvanecía en la cubierta. El miedo se intensificó. Nadie quería estar solo y los grupos se formaron para vigilar cada rincón del barco. Sin embargo, la sensación de que eran observados nunca desapareció, y cada ruido, cada crujido del casco, parecía esconder algo mortal. Las leyendas del Triángulo de las Bermudas empezaban a cobrar vida frente a sus ojos. El capitán Reed, desesperado, intentó comunicarse por radio con la costa, pero la señal era inexistente. Voces distorsionadas comenzaron a salir del aparato, mezclando mensajes antiguos con advertencias que no tenían sentido. Algunos marineros afirmaban escuchar música de barcos hundidos, campanas de iglesias y gritos mezclados con risas, como si el tiempo se hubiera roto dentro de la niebla. La locura comenzó a calar lentamente en la tripulación. Algunos murmuraban oraciones, otros simplemente se abrazaban, intentando encontrar consuelo en un mundo que parecía ya no pertenecerles. El océano, implacable y enigmático, parecía jugar con ellos. Cada ola, cada ráfaga de viento estaba cargada de una intención desconocida, y la línea entre la realidad y la pesadilla comenzaba a desdibujarse. Los marineros empezaron a notar figuras entre la niebla, siluetas que desaparecían antes de que pudieran verlas claramente, y el aire olía a algo metálico y putrefacto. Nadie podía dormir. Incluso los relojes internos de sus cuerpos parecían fallar, haciendo que las horas se estiraran como si el tiempo hubiera dejado de existir. El capitán Reed, sabiendo que cada decisión podía ser la última, decidió adentrarse en una zona donde los mapas antiguos señalaban desapariciones inexplicables. Era un acto de desesperación, un intento de confrontar lo desconocido para tal vez encontrar alguna explicación. Sin embargo, a medida que se acercaban, la niebla se volvió más densa y un silencio absoluto cubrió el barco, como si el mundo hubiera dejado de existir a su alrededor. La sensación de peligro alcanzó su punto máximo. Algo estaba a punto de revelarse, algo que cambiaría la vida de los marineros para siempre. La niebla se espesaba a un nivel casi tangible, y el Marineros del Abismo parecía flotar dentro de un mundo aparte, donde la luz del sol nunca penetraba y cada sonido se amplificaba hasta volverse aterrador. Cada ola parecía moverse con intención, golpeando el casco con fuerza desproporcionada y generando un eco que se mezclaba con gritos lejanos que nadie podía identificar. Los marineros se aferraban a barandillas y a cada esquina del barco, intentando sostenerse mientras la sensación de que algo los rodeaba los hacía temblar de manera incontrolable. El capitán Reed sintió una punzada de terror al notar que su brújula había desaparecido. No quedaba ningún instrumento funcional en todo el puente. La radio, que aún emitía un zumbido ininterrumpido, comenzó a reproducir voces que susurraban nombres y secretos que nadie debería conocer. La tripulación estaba al borde del pánico, y los más valientes se aferraban unos a otros, intentando encontrar seguridad en la compañía humana mientras todo a su alrededor parecía desvanecerse. Durante horas, el barco se movió sin rumbo, atrapado en un mar que desafiaba toda lógica. Algunos marineros comenzaron a ver figuras humanas entre la niebla, reflejadas en el agua como si fueran espectros de aquellos que habían desaparecido antes que ellos. Otros escuchaban ruidos metálicos provenientes de lugares vacíos y gritos lejanos que parecían surgir del fondo del océano mismo. La sensación de que algo los acechaba era tan intensa que incluso hablar se convirtió en un acto temerario. Cada palabra podía atraer la atención de lo desconocido. Fue entonces cuando apareció la primera anomalía real, una gigantesca forma oscura bajo el agua, inmóvil, pero con un tamaño imposible de estimar. Su silueta era vagamente humanoide, pero deformada y cubierta de lo que parecía ser coral y restos de naufragios antiguos. Nadie podía apartar la vista, y quienes lo intentaban sentían como si una fuerza invisible los arrastrara hacia la borda.
El miedo se mezcló con la fascinación. Era una visión de pesadilla que ningún ser humano había presenciado antes. A medida que avanzaban, el cielo se volvió de un gris metálico y relámpagos surcaban las nubes sin sonido alguno, iluminando el mar con destellos que revelaban barcos hundidos, restos de aviones y esqueletos atrapados entre la espuma. Cada flash mostraba escenas diferentes, como si el Triángulo de las Bermudas hubiera congelado fragmentos de tragedias pasadas para que los vivos las observaran en un ciclo eterno. La tripulación empezó a sentir que no estaban en un océano común, sino en un umbral donde la muerte y el tiempo se mezclaban con el mundo de los vivos. Los marineros intentaban mantener la calma, pero uno por uno comenzaron a desaparecer. Primero fueron sombras que se desvanecían detrás de ellos, luego gritos que se apagaban antes de que alguien pudiera llegar. El capitán Reed ordenó que nadie quedara solo, y aún así, la sensación de soledad era insoportable. La niebla y el silencio parecían absorber incluso la presencia de sus compañeros. Cada momento se sentía como una eternidad, y la ansiedad colectiva comenzaba a transformar la esperanza en desesperación. Fue entonces cuando el agua comenzó a burbujear de manera extraña, formando remolinos que no obedecían la física, girando en sentidos imposibles y generando un sonido que recordaba a un rugido profundo y gutural. La tripulación observó horrorizada cómo algo emergía lentamente. Una criatura que parecía hecha de agua y sombras, con ojos brillantes que reflejaban sus peores temores. Nadie podía moverse. Sus cuerpos estaban paralizados por un terror absoluto. Aquello era algo que jamás había sido registrado, algo que parecía custodiar los secretos del Triángulo de las Bermudas. Si esta historia te está atrapando, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, Historias de Terror, para seguir explorando los misterios más oscuros. La experiencia en el Triángulo de las Bermudas apenas está comenzando y lo que viene es aún más aterrador. Los días siguientes fueron una mezcla de locura y desesperación. El tiempo parecía haberse detenido. Los relojes se habían detenido y la sensación de que el mundo había desaparecido fuera de la niebla se intensificaba. Algunos marineros comenzaron a hablar solos, narrando historias de barcos y aviones que habían desaparecido, como si el triángulo estuviera absorbiendo sus recuerdos. El capitán Reid trataba de mantener la disciplina, pero incluso él empezó a escuchar voces provenientes de lugares vacíos, llamándolo por su nombre y prometiéndole visiones que no quería ver. Una noche, mientras intentaban navegar con la luz de la luna, la superficie del océano comenzó a reflejar escenas del pasado, mostrando naufragios, tormentas y aviones estrellados en un ciclo sin fin. Cada imagen parecía interactuar con la tripulación, manipulando sus emociones y haciéndoles revivir momentos que nunca habían vivido. Algunos marineros comenzaron a gritar, otros se desmayaron y unos pocos desaparecieron sin dejar rastro, arrastrados por una fuerza invisible hacia el corazón de la niebla. El capitán Reid decidió acercarse a un fenómeno que surgió en el horizonte, una luz intensa que flotaba sobre el agua y parecía marcar un camino entre la oscuridad. Lo que nadie sabía era que aquella luz no era guía, sino una trampa, un señuelo que atraía a las víctimas hacia la parte más peligrosa del triángulo. A medida que se acercaban, la luz comenzaba a formar figuras humanas, rostros conocidos de marineros y pasajeros desaparecidos en los últimos 100 años. Susurros y risas rodeaban el barco, mezclándose con gritos de agonía y lamentos que helaban la sangre. El miedo alcanzó su punto máximo cuando la niebla comenzó a moverse con voluntad propia, formando túneles y corrientes que parecían girar alrededor del barco. Cada maniobra del capitán Reid se volvía inútil. El Marineros del Abismo estaba atrapado en un laberinto de agua y sombras, y la tripulación comprendió que cualquier intento de escape solo los acercaba más al corazón del misterio. Las historias que habían escuchado sobre desapariciones comenzaron a parecer simples cuentos, pues la realidad era mucho más aterradora y tangible de lo que jamás hubieran imaginado. El Marineros del Abismo seguía envuelto en una niebla que parecía tener vida propia, respirando alrededor de la tripulación y murmurando secretos que ningún humano debería escuchar.
Cada ola parecía moverse con intención, golpeando el casco con fuerza desproporcionada y generando un eco que se mezclaba con gritos lejanos que nadie podía identificar. Los marineros se aferraban a barandillas y a cada esquina del barco, intentando sostenerse mientras la sensación de que algo los rodeaba los hacía temblar de manera incontrolable. Las luces del barco comenzaron a parpadear con un ritmo errático, revelando brevemente figuras en la cubierta, sombras humanoides que desaparecían cuando alguien intentaba acercarse. Cada chispa de electricidad traía consigo un destello de horror, mostrando partes del océano plagadas de naufragios antiguos y cuerpos que flotaban atrapados en una eternidad silenciosa. El miedo se volvió físico, un peso sobre el pecho que impedía respirar con normalidad, y los murmullos de la niebla comenzaron a transformarse en voces que narraban tragedias personales de los marineros, como si el Triángulo de las Bermudas conociera cada secreto escondido en sus corazones. El capitán Reed trataba de mantener la calma, pero la realidad se desdibujaba cada minuto. Instrumentos que alguna vez funcionaron comenzaron a girar sin control, mostrando coordenadas imposibles y distancias que no podían existir. Voces de antiguos pasajeros y marineros desaparecidos surgían de los altavoces y del agua misma, mezclándose con un ruido profundo que hacía vibrar la madera y el metal del barco. La tripulación empezó a percibir formas en la niebla que imitaban a sus compañeros, pero con rostros deformes y expresiones de agonía que helaban la sangre. De pronto, un sonido gutural surgió desde debajo del casco, un rugido que parecía venir de las profundidades más allá de cualquier conocimiento humano. La cubierta se estremeció y el marineros del abismo se inclinó violentamente, como si algo enorme intentara arrastrarlo hacia el fondo. Los marineros gritaban mientras la niebla giraba a su alrededor, y la sensación de que eran observados desde todas las direcciones se intensificaba hasta convertirse en terror absoluto. Cada intento de moverse parecía inútil, como si la realidad misma los hubiera atrapado en un bucle imposible de escapar. La criatura que habían vislumbrado antes emergió nuevamente, pero esta vez con un tamaño aún mayor, rodeada de un halo de agua que chispeaba con luces que no podían provenir de la naturaleza. Sus ojos brillaban con un verde irreal y su forma fluctuaba entre humanoide y monstruosa, como si no pudiera decidir qué ser quería ser. Cada marinero que la miraba sentía sus peores miedos manifestarse, visiones de naufragios, tormentas y desapariciones, escenas que se repetían en sus mentes sin pausa. Era una presencia que parecía absorber la voluntad, un ser que controlaba no solo el mar, sino los pensamientos de quienes se atrevían a entrar en su dominio. Si esta historia te está atrapando, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, Historias de Terror, para seguir explorando los misterios más oscuros. El Triángulo de las Bermudas guarda secretos que pocos han osado enfrentar, y lo que estás escuchando es apenas una sombra de su verdadero horror. Las horas se mezclaban con minutos, y el concepto de tiempo comenzó a perder sentido dentro de la niebla. Los marineros empezaron a notar cómo sus reflejos en el agua parecían actuar con voluntad propia, moviéndose incluso cuando ellos permanecían inmóviles. Algunas voces les hablaban de cosas que aún no habían ocurrido, prediciendo con precisión eventos que luego sucedían, como si el Triángulo de las Bermudas estuviera entrelazado con el destino mismo. A lo largo de la cubierta, sombras aparecían y desaparecían, y a veces parecían intentar comunicarse. Algunos marineros afirmaban haber visto a sus familiares flotando entre la niebla, mirándolos con expresiones de desesperación, pero cuando intentaban acercarse, estas figuras se desvanecían dejando solo un frío mortal. La sensación de ser parte de un experimento, de un juego cruel de fuerzas desconocidas, se volvía más intensa, y cada intento de escape parecía empujarlos aún más hacia el corazón del misterio. El capitán Reed, sintiendo que su cordura comenzaba a resquebrajarse, decidió descender a la bodega, buscando comprender qué había provocado esta manifestación de terror. Allí, los instrumentos antiguos y restos de exploraciones pasadas parecían cobrar vida. Papeles flotaban en el aire, mapas se reconfiguraban y figuras de barcos hundidos aparecían, como si intentaran comunicar un mensaje que escapaba a la comprensión humana.
La tripulación lo siguió, temblando, sin saber si lo que encontraban era real o una ilusión creada por el triángulo mismo. Mientras exploraban, el agua comenzó a filtrarse desde los rincones más insospechados del barco, formando charcos que se movían con intención propia. Voces invisibles parecían susurrar instrucciones imposibles de ignorar, y algunos marineros comenzaron a caminar hacia ellas, como guiados por una fuerza que anulaba su voluntad. Cada paso los llevaba más adentro de la bodega, donde la oscuridad parecía sólida, y la sensación de que algo los observaba de cerca se hacía insoportable. El cielo afuera se tornó de un gris profundo y el mar comenzó a emitir destellos que no eran luz ni reflejo, sino como grietas en la realidad misma. Las olas golpeaban el casco con fuerza descomunal y cada impacto traía consigo ecos de barcos que habían desaparecido hace décadas. Los marineros veían fragmentos de sus propios recuerdos entremezclados con los naufragios, y por un instante, cada uno sintió que el Triángulo de las Bermudas no solo controlaba el espacio, sino también el tiempo y la mente de quienes osaban entrar. A pesar del terror, algunos intentaron mantener la racionalidad, aferrándose a la esperanza de que el capitán Reid encontraría una salida. Sin embargo, la niebla parecía reírse de ellos, cambiando constantemente de forma y creando ilusiones que desafiaban toda lógica. La cubierta se volvió un lugar de espejismos, donde marineros desaparecían y reaparecían en lugares distintos, como si el barco mismo estuviera vivo y decidiera quién podía existir y quién no. Cada minuto se sentía como una eternidad, y la tripulación comenzó a perder la noción de quién era real y quién una ilusión creada por el triángulo. Gritos y risas resonaban en la niebla, mezclando pasado, presente y futuro en un caos sensorial que debilitaba la mente y el cuerpo. La sensación de que estaban atrapados en un ciclo sin fin se volvió absoluta, y la realidad dejó de ser segura, convirtiéndose en un lugar donde la muerte y la vida coexistían de manera inquietante y aterradora. Si esta historia te ha atrapado y quieres seguir explorando los misterios más oscuros del mundo, dale me gusta y suscríbete a nuestro canal de YouTube y Spotify, Historias de Terror, para descubrir más relatos que pondrán tu piel de gallina. Cada misterio tiene un secreto oculto, y lo que escuchaste hoy es apenas un vistazo a lo que se esconde en lo desconocido. Recuerda mantener la luz encendida esta noche, porque nunca sabes qué acecha en la oscuridad. Nos vemos hasta el próximo video y prepárate, porque los secretos más inquietantes siempre esperan a quienes se atreven a buscarlos.